Ya es el quinto domingo del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón al Evangelio de Salvación. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Mis hermanos, quiero recordar que el Evangelio tiene un poder transformador de la realidad, porque es actividad divina, no es una historia, es la actividad de Dios que ha actuado y que sigue actuando en el mundo. Por eso, cada frase de la palabra de Dios tiene un significado pleno. Yo quisiera que fijáramos nuestra atención en algunas frases que pueden ayudarnos a entender mejor el Evangelio de este domingo. La gente se agolpaba en torno a Jesús. Como yo quisiera que esta fuera una actitud mía y de todos los que participamos en la Eucaristía, agolparnos, ir rápido, de golpe, para escuchar la palabra de Dios, tener ansia, tener prisa y necesidad de ser iluminados por esa palabra. Es una actitud que debemos cultivar continuamente, porque el cristiano que tiene deseos de escuchar a Dios va a la Eucaristía con ganas de aprender, llega a la Eucaristía temprano, sabe perfectamente que es Dios quien le va a hablar y por eso dispone su interior. Ahí, en el Evangelio de este domingo, vemos que hay algunas barcas y Jesús escoge una, la de Simón. Es algo que también me gustaría destacar en el Evangelio de este domingo, porque efectivamente la barca a lo largo de la historia ha sido asemejada con la iglesia y hay más barcas, pero Cristo Jesús escoge una, esta es la de Simón Pedro. Por eso, si nosotros queremos escuchar a Jesús, tenemos que ir a la barca de la iglesia. Tenemos que ser conscientes que Cristo Jesús está presente en la iglesia de Pedro, en su barca. Por eso el magisterio de la palabra de Dios tiene toda una tradición que desde la época apostólica se interpreta así la Sagrada Escritura y aún así sigue siendo vida, sigue siendo actualidad para nosotros y para nuestra vida y lo va a ser para las futuras generaciones. Mas sí necesitamos reconocer que Cristo se ha subido a la barca de Simón, aun cuando hay más barcas. Otra cosa que me parece importante subrayar es que Jesús, sin que Pedro le haya pedido ayuda para pescar, sabe perfectamente que no ha pescado nada. Y por eso le invita a ir mar adentro, le invita a echar la red. Mis hermanos, cuán necesario es que comprendamos que la barca de la iglesia tiene que ir al mundo continuamente, tiene que sumergirse en las aguas profundas y tantas veces aguas contracorriente para ir sembrando la palabra de Dios, para ir echando la red, para ir pescando pescados para Cristo Jesús. Por eso cada uno de nosotros tiene que reconocer en este domingo que el éxito no es simplemente el resultado de la fe. El éxito, ante todo, en este momento es la fidelidad,
la obediencia de Pedro a las palabras de Jesús. Confiado en tu palabra, echaré la red. Por eso yo quiero invitarlos este domingo a que todos nosotros nos dejemos atrapar por esa hermosa red que es la palabra de Dios. Todos nosotros nos dejemos atrapar por Cristo Jesús sentado en la barca de Pedro, para que así también nosotros podamos atraer a más personas hacia Cristo Jesús. Simón Pedro reconoce en Cristo el poder de Dios. Cristo Jesús es Dios. Por eso, en la medida en que nosotros nos sintamos atraídos, en la medida en que nosotros nos dejemos atrapar por su palabra, en esa medida podemos encaminar, en esa medida podemos atraer a más personas hacia la barca de Cristo Jesús. Él, nuestro Dios y Señor, nos invita para que también tengamos la actitud de Pedro, aquel que se reconoce pequeño, humilde, pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. ¿Cuánto necesitamos la actitud de la humildad para acercarnos al Señor, para decirle que solamente su poder es capaz de transformar nuestra realidad? El Señor sea quien nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos.